Twinkle, twinkle, little star, star. How I wonder where you are.
Estamos en la playa de Torimbia, en Asturias, empezando la plantación del bosque de la vida. Esta iniciativa es nuestra contribución a la reforestación del país y ha sido posible gracias a nuestros clientes y a Bosquia, nuestro colaborador. Muy buenos días, amigos y amigas, buenos días y bienvenidos a la retransmisión deportiva que nos trae a Mariña Lucense, el segundo día de competición de la tercera prueba puntual de
Campeonato Gallego de Rallys de Asfalto, el Rally da Mariña, el Rally Mariña Lucense, donde desde la jornada de ayer, viernes, estamos viviendo el espectáculo del automovilismo deportivo de Galicia. Antes de nada, queremos prepararos un vídeo porque seguramente todos los que ayer no estabais pendientes de la retransmisión por cualquier quehacer, siendo un día laborable, pues tenéis que saber cómo empezó esto, tenéis que saber un poquito qué es lo que sucedió, sobre todo en la previa, en las verificaciones de la prueba, y tenemos un vídeo preparado que os vamos a enviar, o que os vamos a mostrar en este momento para que podáis ver un poquito las imágenes de la previa, las imágenes de las verificaciones que sucedían en la jornada de ayer. Quiero recordaros que la jornada de ayer fue momento para las verificaciones a las 2:30 de la tarde, verificaciones administrativas y técnicas, y después la ceremonia de salida y la jornada de competición con 2 tramos cronometrados, la primera pasada del tramo de Cervo y la primera pasada del tramo de Xove. Entonces os vamos a mostrar un pequeño vídeo de un par de minutos para que, bueno, pues toméis el pulso a la carrera, y volvemos en directo ya a los tramos cronometrados para vivir el espectáculo del Campeonato Gallego de Rallys de Asfalto. Adelante el vídeo de las verificaciones en cuanto lo tengamos preparado y listo nuestro equipo de realización. Hola, hola.
Bueno, y nos vamos ya con la salida del tramo. Hemos visto las imágenes de las verificaciones y justito tenemos ya la salida del tramo cronometrado, tercera especial cronometrada del rally, primera del segundo día de competición, tramo de Obicedo, 11 kilómetros y 110 metros para reanudar la prueba en la segunda jornada de competición. Ahí tenemos al Citroën C3 World Rally Car dorsal número 1, el líder del rally, Víctor Senra, su copiloto David Vázquez, los actuales campeones gallegos de rallies de asfalto 6 veces consecutivas y van camino de buscar el séptimo título, lo que sería un hito histórico dentro del automovilismo deportivo de Galicia, puesto que no hay ningún piloto que tenga 7 campeonatos. Arranca el tramo de Obicedo, estamos con la imagen de la salida y vemos ya el dorsal número 2, Alberto Meira y Apelino Martínez con el Skoda Fabia Rally 2. Tenemos a nuestros compañeros en el tramo, tenemos a Paula Andrés en la que será la siguiente de las imágenes que veremos en el recorrido, en el marchamo de la carrera, y también a Paula San Martín en la parte final del tramo de Obicedo, en la parte final de estos 11 kilómetros y 110 metros, y en el control de stop también tenemos a Miriam con Jonathan para recabar toda la información pertinente, para recabar todos los datos a la finalizar esta especial cronometrada, para que sepamos en vivo y en directo cómo les ha ido a los principales protagonistas de la prueba. Antes de nada, tenemos en imagen en la salida a Alberto Meira y Abelino Martínez. Vamos con la siguiente imagen de la salida, vamos con un plano general de la salida, mientras que no aparece, si sois tan amables compañeros, el coche por la zona de Paula, y si podemos poner en ventanita Paula Andrés mejor, porque así tenemos ya la referencia del paso del coche por la zona donde se encuentra nuestra compañera Paula. Ahí la tenemos ya. En cuanto veamos esa referencia, saltamos a la cámara número 2 y vivimos la emoción del Rally de Amariña en directo. Tenemos al dorsal número 3, ahí tenemos a Luis Vilariño y a Quique Velasco, el asturiano, el copiloto que acompaña al de Palas de Rey con el Hyundai i20 R5, ahora mismo situados en la tercera posición. Os voy a hacer un pequeño resumen de los tiempos, de lo que ha sucedido en el día de ayer. El transcurrir de la carrera después de los 2 tramos cronometrados ha arrojado la siguiente clasificación. En primera posición, Víctor Senra, David Vázquez con 11 minutos 52 segundos y 3 décimas de tiempo invertido en los 2 tramos cronometrados. La segunda posición es para Alberto Meira y Abelino Martínez a 19.4 después de las 2 especiales de ayer. La tercera posición es para piloto de Palas de Rey, el que hablábamos, Luis Vilariño, con el Hyundai i20 R5, con Quique Velasco a la derecha, que conforman los 3 partes del podium. Ya tenemos el sonido de Paula y ahí tenemos a Víctor Senra transitando por la especial cronometrada. Ahí lo tenemos con esa zona delicada del tramo cronometrado. Ya nos vamos a la salida de nuevo para ver a Javier Ramos, y si podemos, compañeros de realización, espectacular equipo de emitimos.com, ponemos ya en ventanita a Paula San Martín, puesto que será la siguiente de las imágenes en aparecer por ahí, o eso creo, no sé si llegará antes la de las enlazadas de nuestra compañera Paula, y muy prevenidos también en ese control de stop con Jonathan y con Miriam para recabar la información y los datos. Como os decía, el podium para el Víctor Senra, para Alberto Meira y para Luis Vilariño, que conforman los 3 escalones del podium de este Rally de Amariña. Cuarta posición para Jorge Pérez y Miriam Vera, que son los primeros de la N5 y de la Top 10B. Bueno, ya tenemos a Paula Andrés con más coches por ahí. transitando Alberto Meira, llegan antes. Esto es un poco imprevisible, tenemos que ir viendo cómo van llegando los coches, con lo cual llegan antes a la segunda zona que a la parte final del recorrido, y vamos a establecer ese protocolo para estar muy pendientes del transcurrir de la carrera. Como os decía, en la cuarta posición es para el equipo de Salceda, después de 2 tramos cronometrados, Jorge Pérez y Miriam Vera. La quinta posición es para José Lamela y José Ángel Fente. A
11 segundos del equipo de Salceda de Caselas que encabezan la clasificación de la N5 y que están situados en cuarta posición. Sexto es Alberto Nimo, tiene que recuperar tiempo con Bryce Mirón, con el Polo R5, tiene que intentar luchar para superar como mínimo a los N5, puesto que, bueno, pues sus condiciones de piloto y su máquina así lo acreditan, así lo atesoran, y seguro que la valentía del piloto vamos con Paula, el piloto del Volkswagen Polo seguramente pues intentará buscar el mayor rédito posible en esta primera participación en 2023. Seguimos con los tiempos del día de ayer. Séptimo es Tinin y Bárbara, que son terceros de la N5. Octavo, noveno y décimo, los 10 primeros los cierran Javier Ramos y Alex Moure, Marcos Maceres, Sergio Iglesias y Alexis Vieitez y Cristian Álvarez. Esto es lo que ha dado de sí la jornada de ayer. Hoy ya tenemos el rally en marcha, eso sí, con unos escasos 3-4 minutos de retraso sobre el horario previsto, que es un poquito, bueno, pues esa contingencia que tenemos que comentar también para que todos sepáis que, bueno, pues se ha retrasado un pelín nada más, unos minutos nada más, la salida de la especial cronometrada, pero todo funciona a la perfección, todo marcha según lo previsto y ya está en marcha, y valga la redundancia, el tramo número 3, el primer tramo del segundo día de competición, y muy pendientes, veamos con Paula, muy pendientes del paso de los vehículos. Por ahí están transitando por esta zona intermedia, por una zona delicada, por una zona complicada de este difícil tramo de Vicedo. Los pilotos decían que era una de las especiales que iba a marcar las diferencias en el tramo, y ahí tenemos ya a Paula San Martín con la parte final del rally, con la parte final del tramo de Ovicedo, acercándose ya a ese final del tramo. Víctor Senra, David Vázquez, dorsal del número 1. Nos vamos con la salida, puesto que ya está José Lamela en la salida del tramo, dorsal número 7. Todo preparado y todo dispuesto, siempre prevenido con la ventanita de Paula Andrés para ver el paso de los coches por esa zona complicada. También muy pendientes de Paula San Martín, puesto que cada minuto van a ir pasando segundo arriba, segundo abajo. Vamos con Víctor. Adelante, Miriam. Fran, tengo a Víctor. Senra, David Vázquez. Hola, chicos. ¿Cómo nos hemos encontrado en este tramo? Sí, estaba algo complicado, bastante muy húmedo, así que nada, sin cometer errores, un buen tramo. ¿Qué esperamos para los siguientes, Víctor? Bueno, pues aguantar este ritmo e intentar eso, non cometer erros, que o coche se porta así de ben e nada, disfrutar. Mucha suerte, equipo. Gracias. Bueno, pues las palabras de Víctor Senra, David Vázquez. Fantástico el sonido que nos llega después de sufrir como está mandado, como mandan los cánones, esos pequeños contingencias que tenemos en las previas del tramo cronometrado. Muy pendientes de la salida también José Lamela, ahí lo tenemos, dorsal número 7, peleando por el liderato de la N5 de la Gara Top 10B. Ya tenemos a Alberto Meira, vamos en ventanita con Alberto Meira y Abelino Martínez a ver qué nos cuentan los pilotos del Skoda Fabia. Alberto, ¿qué tal nos hemos encontrado en este tramo? Pues la verdad, arriesgamos, montamos rueda semiblanda, la mayoría montó seco, y bueno, había zonas que tenemos que tener un poco de cautela, que está la carretera bastante mojada, otras un poquito mejor, pero bueno, vinimos más o menos a un ritmo sin tomar riesgos, porque queda mucho rally y nada, seguir en nuestra lucha. ¿Qué esperamos para los siguientes? No sé, vamos a ver cómo está la climatología, porque está muy cambiante. Nimo y yo creo que fuimos los únicos que montamos semiblando y ellos metieron mojado. Irían mejor en la mayoría de los sitios y vamos a ver si tenemos un poquito de suerte ahora en los siguientes tramos. Está un poco más seco. Suerte, chicos. Gracias.
Bueno, pues las palabras de Alberto Meira con ese riesgo que se toman en la monta de neumáticos. Ellos decían que el tramo estaba muy delicado. Vamos a ver cómo están las siguientes especiales, porque la monta es para 3 tramos y ya tenemos a Luis Vilariño y Quique Velasco. Vamos en pantallita, en ventanita, con el piloto de Palas de Rey, a ver qué es lo que nos cuentan. Climatología cambiante, lluvia, seco. ¿Cómo nos hemos encontrado este tramo? Bueno, el tramo está complicado. Nosotros aseguramos con agua. Lo peor es que llevamos un ruido ahí en el coche, un ruido metálico, no sé qué es. Es como si fuera parece una rótula, un palier flojo, no sé. La verdad es que me da pánico que una frenada pueda romper y nos quedemos sin dirección. No sé qué carajo es. A ver lo que es. Suerte, chicos. Gracias. Bueno, pues el piloto de Palas de Rey, Luis Vilariño. Vaya secuencia de imágenes que estamos viviendo con la emisión de Rally Streaming, con la emisión de Emitimos, con este fantástico equipo con el que estamos transmitiendo el rally en directo, en el que lo estáis siguiendo en nuestro canal de YouTube, en el canal de YouTube de emitimos.com, y en el que nos consta también que estáis muy pendientes de la retransmisión deportiva en diferentes sitios en la parte del rally que estáis viviendo en directo lo que estamos contando. Vamos con el equipo de la LIN, Javier Ramos, Alex Moure. ¿Qué tal nos hemos encontrado este tramo? Bien, ya hemos empezado el día y bueno, a ir pasando por los tramos, pero bueno, parece que ahora el coche funciona mejor, así que intentar disfrutarlo y hacer un buen rally. Pues mucha suerte para los siguientes. Venga, gracias. Bueno, pues Javier Ramos y Alex Moure, que ya están más contentos con el rendimiento del Peugeot 208 R5. Recordemos, tercera carrera, la del equipo de la LIN. Nos vamos a la salida, nos vamos con la imagen de uno de los becados de la Federación Gallega de Automovilismo, con Marcos Maceiras, que hasta el momento estaba situado en la 9ª posición, siendo cuarto de la Gara N5 y de la Top 10B de Pirelli Driver Autia, en esa posición número 9, y que ya ha arrancado. Vamos con Alberto Nimo. Te veo cara de cansado. Venimos sin frenos, a mitad de tramo, y tuvimos un apuro, se me fue el pedal abajo y bueno, bien, venimos después más tranquilos. Bueno, calma para los siguientes, intenta recuperar. Sí, un poco a poco. Acaba de empezar. Suerte, chicos. Gracias. Bueno, pues Alberto Nimo con esos problemas de frenos a mitad de recorrido. Siempre te meten en tensión dentro del coche cuando tienes pues alguna contingencia que no te deja, no te permite circular de la mejor manera posible. Y estamos viendo a Alexis Vieitez en la parte intermedia del tramo. Tenemos en la salida al equipo Racing Stage, el dorsal número 11, los líderes de la Gara N5, los líderes de la Pirelli Driver Autia Top 10B, que toman la salida, el equipo de Salceda de Caselas. Y tenemos ya en la salida al dorsal número 12 a Tillín y a Bárbara. Buscamos ya en la tabla de tiempos los tiempos de este tramo cronometrado. El tramo número 3, la primera pasada de Obicedo, scratch para Víctor Senra, 6.18.7, segundo Alberto Meira, 6.23.6 a 4.9, tercero Vilariño, 18.7, cuarto Javier Ramos a 30.6, 2.7, 5 registros para concluir, o 5 registros ya concluidos de ese primer tramo cronometrado del segundo día de competición en este Rally da Mariña, que está resultando vibrante, que hemos disfrutado ayer con la retransmisión de la ceremonia de salida, con la retransmisión también del tramo de Xove, al que muchos os habéis conectado y habéis estado siguiendo el rally en directo, y hoy tenemos un planning preparado para disfrutar de este rally con la retransmisión de este tramo cronometrado, el tramo de Obicedo. Muy pendientes también del stop, a ver qué es lo que pasa en el control de stop con los siguientes participantes en llegar. Como decía, tramo de Obicedo, esa retransmisión en directo que estamos haciendo con nuestro... también al tramo de Muras, donde transmitiremos el rally en directo e incluso también la ceremonia
del final de rally, la ceremonia de entrega de premios en torno a las 9 de la noche. Ahí tenemos el transitar de los vehículos por esta especial cronometrada, este tercer tramo del día, dorsal número 15, ya en la línea de salida, el Suzuki Swift N5 de José Antonio Groba y Daniel González, Suzuki Swift N5 R Plus, perteneciente a la cara N5 de Pirelli, que estamos viviendo y que estamos disfrutando. Otro de los lucenses que está en la salida del rally, otro de los lucenses al que le tenemos mucho cariño, Pedro Reija, Coral Barroso, dorsal número 16, el hombre que cierra la Gara N5, la Pirelli Top 10B, encuadrado también dentro de la misma clasificación, pero no con un N5, sino con un vehículo de la clase de los Top 10B, cerrando esa parte de la Top 10B y abriendo el siguiente de los participantes, la Top 10C. Manuel Souto y Laila Porta serán los siguientes en tomar la salida, los líderes de los dos ruedas motrices de los vehículos de 1600. Ya tenemos a José Lamela mientras arranca Pedro Reija y Coral Barroso, dorsal número 7, José Lamela, a ver José, qué nos cuenta. ¿Qué tal el tramo? ¿Zonas secas, zonas mojadas? ¿Cómo lo hemos afrontado? Bueno, es un tramo complicado, ¿no? Sobre todo súper rápido, fuimos con bastante cautela, a ver cómo va yendo el día. Y nada, apretaremos o no según nos vayamos acercando a Jorge. ¿Qué esperamos para los siguientes? A ver, el tiempo creo que va a ser lo principal, a ver si llueve, si no llueve. Y nada, poco a poco. Pues mucha suerte, equipo. Muchísimas gracias. Bueno, pues José Lamela y José Ángel Fente, declaraciones al final de ese tramo cronometrado. Vamos a traducir ese tramo de Obicedo en los tiempos del rally, mientras que vemos ya dos abandonos. Ayer el de Saúl Pensado, 106 GTI, dorsal número 20, y el de hoy en la especial número 3, Pablo Rey y Luis Hernández, el dorsal número 6, que no tomaba la salida, en el tramo, que abandonaba en el enlace por algún problemilla mecánico. Dos de los hombres con los que no vamos a contar en el día de hoy. Ahí tenemos a Alexis Vieitez transitando por la parte final. En la salida tenemos ya al dorsal número 17 a los líderes de la Top 10C, a Manu Souto, a Laila Porta. Todo pendiente, los líderes de esa categoría de dos ruedas motrices y menos de 1600, ya en la bajada, transitando por el tramo a Tirinía Bárbara. Ya tenemos en esa primera especial cronometrada del segundo día de competición al equipo junior de Rivadumia con el Ford Fiesta N5, y en la salida, como decía, a los líderes de la C tenemos a los becados de la Federación Gallega, en el control de stop Alexis Vieitez y Cristian Álvarez. Chicos, rally con climatología cambiante, tenemos seco, tenemos mojado. ¿Cómo hemos afrontado el tramo? Pues muy mal, cometimos un error en un cruce, nos pasamos de largo, la verdad que no sé, vienes por ahí sin confianza ninguna, tanto resbala como no, como vas bien, como vas mal, como... No, yo creo que no es nuestro rally, no está el fin de semana por querer salir decente, y va a ser mejor estar un poco más quieto y no intentar. Vamos a intentar recuperar la confianza e intentar recuperar posiciones. Suerte, equipo. Gracias. Bueno, pues Alexis y Cristian, que bueno, pues ellos mismos nos trasladaban las sensaciones del tramo. No creen que sea su rally, no se encuentran demasiado cómodos, se han colado un poquito en un cruce. Bueno, pues estas son las contingencias que pasan. Vamos con Tinin y Bárbara a ver qué nos cuentan los chicos de Rivadumia. ¿Qué hemos encontrado en ese tramo? Bueno, a verdad que moi lentos, pero bueno, fomos tanteando un pouco ben. A verdad que en sitios parecía que agarraba un pouco máis que outros, e viñen moi desconfiado porque salimos con seco. E nada, ahora a intentar aguantarlo un pouco. Había una zona bastante mojada. Sí, había unha zona bastante mollada e patinaba de carallo. Bueno, chicos, mucha suerte para lo siguiente. Gracias. Bueno, pues son las declaraciones del equipo junior de Rivadumia, de Tinin y Bárbara, que bueno, van con cautela. Está el tramo complicado en muchas zonas y ya tenemos ya en el control stop al segundo becado de la Federación, a Marcos Maceiras y Sergio Iglesias. A ver qué nos cuentan. ¿Cómo nos hemos encontrado este tramo? Bueno, estaba húmedo, pensamos que iba a estar máis, tomamos bastante precaución.
fixemos un trompo tamén, bueno, acaba de empezar o rally e hai que leválo con calma. Bueno, tramo complicado por lo que veo, venís todos con las mismas sensaciones. ¿Qué esperamos para los siguientes? A ver se está un poquinho máis secos e podemos acelerar un pouco máis, ó. Mucha suerte, equipo. Venga. Bueno, pues todo el mundo con problemas. Vamos. Bueno, todos con problemas, todos quejándose del tramo, de que zonas secas, zonas mojadas. ¿Cuáles han sido tus sensaciones, Jorge? Sí, un tramo complicado, la verdad que estaba complicado porque había zonas que patinaban, pero bueno, yo ya me lo esperaba y al final igual estaba alguna zona mejor de lo que yo pensaba porque pensaba que iba a estar más complicado, pero bueno, sé que va a estar difícil para todos y yo creo que la mañana va a estar bastante entretenida, pero bueno, muy bien, cogiendo ritmo y poco a poco. Pues mucha suerte para los siguientes, equipo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues las declaraciones de Jorge Pérez y Miriam Vera, los líderes de la N5, que van con cautela también. Arrancan los vehículos de la Top 10C, arranca Javi Eiras Mariño, ya tenemos en el stop a Tino y a Jorge, el equipo senior de Rigadomi, a ver qué tal les ha ido. Uy, qué preguntarte, porque el tramo complicadísimo, ya nos lo ha contado todo el mundo. ¿Cómo lo has visto tú, Tino? A ver, o tramo está ben, o que pasa que está un pouquinho delicado porque está moi húmedo, pero bueno, o tramo está para correr. ¿Qué esperamos para este rally? Bueno, ir recuperando pouco a pouco o perdido de onte, nada, intentar recuperar todo e terminar polo menos. Pues mucha suerte, equipo. Gracias. Bueno, pues Celestino Iglesias y Jorge Iglesias, los hermanos, vamos ya, perfecta la realización, la producción de Emitimos, intercalando esas cámaras. Ahí tenemos a Manu Souto y a Laila Portan, se iba del control el coche de Tino y Jorge y arrancaba Diego Rivas con su Citroën C2 R2 Max, arrancaba ya en esa salida del tramo de Ovicedo con su copiloto Diego Vázquez, dorsal número 21, peleando por esa copa, por esas dos ruedas motrices, esa Pirelli Driver Auto Top 10C que están en disputa en este rally también, y en la que estaba situado después de los dos especiales de ayer en la segunda posición. Ahí tenemos tramo cronometrado, salida para dorsal número 22, en la especial cronometrada descendiendo ya el Suzuki Swift N5 R Plus de José Antonio Grova y Daniel González, que estará pronto en el control y toma ya la salida, va a tomar ya la salida ese dorsal número 22, el último de los Driver Auto Top 10C, que es Juan Manuel Cajeao e Iván Bergondo con ese Citroën Saxo. De momento estamos disfrutando de un rally limpio, estamos disfrutando de un rally sin problemas aparentes, sin demasiadas complicaciones, y eso es lo que queremos, vivir el rally en directo y disfrutar con los pilotos en el Rally de Mariña. Adelante, chicos, Miriam. Tramo complicado, ¿os lo esperabais? ¿Os ha cogido de sorpresa? No, por sorpresa no, era lo que estaba previsto, un tramo sucio, pero bueno, rápido al mismo tiempo y peligroso, claro, pero bonito para disfrutar. Había una zona bastante mojada, ¿verdad? A mitad de tramo. Sí, había una zona mojada y bueno, el coche se iba un poco, pero bueno. Pues suerte, equipo. Suerte para los siguientes. Muchas gracias. Bueno, pues sí, tenemos las declaraciones en ese control de stop con las imágenes intercaladas de nuestras compañeras, las Paulas, cariñosamente conocidas como tal, y con Jonathan y Miriam en ese control de stop, y con el trabajo impecable también de Fanny en la salida. El equipo de emitimos.com al completo, el equipo emitimos.com/rally streaming, emitiendo en directo una imagen fantástica de este Rally Mariña Lucense. Y ahí tenemos a Pedro Reija y a Coral Barroso en el control de stop. Adelante, Miriam. Hola, ¿qué tal? Hoy no te me vas. De momento no. ¿Qué tal? No, ¿qué tal tú? Cuéntanos, ¿cómo te has encontrado el tramo? Bien, está bastante húmedo, bastante patina mucho y tal, pero bien, bien. Despacito, de menos a más, en mi línea.
Esperábamos el tramo ya así, un tramo complicado, un tramo difícil. Sí, la verdad es que siempre es lo mismo. Cuando llueve ya es de todos los años. Pero está bastante complicadillo por el medio, pero bueno, bien. Muy bonito, como siempre. Sin queja. Sin queja. Perfecto, chicos, pues muchísima suerte. Gracias. Bueno, el lucense Pedro Reija con Carabarroso a la derecha, siempre simpatía, desbordando alegría y sobre todo disfrutando de las pruebas en las que pues sus quehaceres diarios le permiten participar y siempre con una sonrisa en la cara, el bueno de Pedro Reija, completando ya esta primera especial cronometrada del segundo día de competición, pasito a pasito, partido a partido, que diría el Cholo Simeone, y completando siempre buenas actuaciones y sobre todo intentando disfrutar. Ya tenemos en la salida, en esa imagen dorsal número 24, preparado para tomar la salida Miguel Ángel Lago y Alberto Acción con el Peugeot 106 Kit Car, un Kit Car de los estrechos, un Kit Car de los que da gusto ver también con ese dorsal número 24 y que preceden a los siguientes batalladores de la competición, que serán los hombres de la Pirelli AMF, otra de las copas entretenidas, otra de las copas que dan gusto ver. Mientras tanto, llegando al final del tramo, Manu Soutela y Laporta, ahí tenemos la batalla de los R2, la batalla de los dos ruedas motrices de 1600 centímetros cúbicos. Ahí tenemos la imagen en la salida. Mientras tanto, situación de carrera para todos los participantes. Ya tenemos en la línea de salida al primero de los AMFs, al dorsal número 25, y en la meta tenemos al primero, al líder de las dos ruedas motrices, a Manu Souto y a Laila Porta. Manu, Laila, ¿cómo nos hemos encontrado en este tramo? Ben, un pouco con calma, que estaba un pouco delicado en algunhas zonas, sobre todo sobre aquí cara a meta estaba bastante complicado e xa, non paga a pena arriesgar, entón vi un pouco máis tranquilo e ver como fan tamén os outros, porque a ventaja que levamos tampouco é cuestión de xogarse nada ahora. E vamos ver pouco a pouco como está, ver como está o terreno, que ahora patinaba bastante, ao non chover, está entre mollado e algo sucio, e bueno, a ver, pouco a pouco, vamos indo. Vamos entonces a gestionar esa ventaja y a intentar que los demás intenten tirarse. Sí, a ver, hai que pensar que a cabeza ahora non é solo correr, ahora con esa ventaja pois hai que ser inteligentes e esperar a ver como vai o día, como van facendo os outros, non cometer errores para non deixar fácil e nada máis. Pues suerte, equipo. Moitas gracias. Bueno, pues las palabras del líder de la Top 10C, Manu Souto y Laporta, el equipo de Oroson Motorsport. Tenemos ya más participantes en la control de stop. Dorsal número 18, Rubén López y Rubén Tourón con el 208 R2. Adelante, miren a ver qué nos cuentan los de Sarria. Chicos, ¿cómo nos hemos encontrado el tramo? ¿Difícil? Bueno, tiña algún cachiño que patinaba máis do que pensei que iba a patinar, pero bueno, está ben. Viñamos, creo que tranquilos, ben, sin sustos, ainda é o primeiro. ¿Qué esperamos para los otros? Nada, vamos a intentar seguir así, a ver como andamos de ritmo e tentar non descolgarnos moito desta xente. ¿Lluvia o seco? ¿Qué preferimos? Prefiro seco, pero de chuvia que chova a barrer, non esto. Pues mucha suerte, equipo. Gracias. Bueno, pues las palabras del equipo de Sarria. Ya tenemos en la salida Pampi y a su copilota de Sampaio, dorsal número 26. Ya arrancaron los líderes de la AMF. Ya tenemos también a Javier Asmariño en el control de dorsal número 19. A ver qué nos cuenta el equipo de Noia. Bueno, nos hemos encontrado el tramo según lo esperado, ¿no? No, eu esperaba que estuviera un pouquiño máis limpo. Marchaba bastante donde non debía. Vai levantar así un pouquiño os sustos. Vai non levantar máis da conta. Bueno, ¿qué esperamos para los siguientes? A ver se vai secando e apretar un pouquiño máis e intentar estar cerca dos de arriba. Pues mucha suerte, equipo. Gracias. Bueno, pues Javier Asmariño, que se esperaba encontrar el tramo un poquito mejor, pero aún así ha completado una especial cronometrada de la mejor manera posible con Álvaro García, el hombre de dirección de carrera del Rally de Noia, uno de los hombres importantes de la escudería Berberecho, el equipo de Noia con el dorsal número 19. Chicos, tramo complicado.
con bastante dificultad. ¿Cómo lo habéis sentido vosotros? Bien, a ver, desde ayer que tiñamos aí algún problemilla, vimos intentando ahora a ver se vai ben o coche, é verdad que estaba complicado, así en algunha curva estaba bastante sucio, e bueno, pouco a pouco. Vamos a tirarnos a por Manu y Laila. Bueno, a ver, primeiro que o cochiño vaya ben, e ir tramo a tramo, queremos acabar e queremos puntuar, o sea que tampouco vamos a tolear. Pues mucha suerte, equipo. Igualmente, gracias. Bueno, pues inteligentes las palabras de David Rivas y de Diego Vázquez, con un inicio de temporada peor de lo esperado para ellos, con una calidad que atesoran los pilotos, el piloto y el copiloto del Citroën D2 R2+, que han tenido la suerte deseada en su equipo en las dos primeras pruebas, pero que pensando ya más en el campeonato buscan un buen botín de puntos, sabedores de que el campeonato consta de 10 pruebas y estamos todavía en la tercera de 10 en el Rally Mariña Lucense Rally, que el año pasado fue puntuado como la mejor prueba del campeonato gallego en 2022, y a bofé que sí, que están demostrando la escudería Mix Rally Sport y todas las escuderías colaboradoras el buen hacer y el buen marchamo organizativo dentro del campeonato gallego de rallies. Vamos con... Chicos, ¿cómo nos hemos encontrado este tramo? Bueno, había ahí nada, un par de zonas un pelín sucias, pero bastante bien. ¿Qué esperamos para los siguientes? Para los siguientes, bueno, la intención, lo que dije ayer, intentar acabar. La única intención que tenemos ahí. Pues mucha suerte, equipo, que lo consigáis. Vale, muchas gracias. Vamos a pedirle a Miriam que en la medida de lo posible se pueda arrimar lo más posible al espejo de los coches para dejar un poquito de espacio a Jonathan en el plano y que así se pueda ver pues un poquito más la imagen de los pilotos, la cara de los pilotos al llegar a ese control de stop. En la salida dorsal número 29, transitando por la especial cronometrada, ya tenemos al equipo de el Pampillón y de Alex Sampaio, los segundos dentro de la Pirelli AMF, y nos vamos con más imágenes. Dorsal número 30, ya en la salida, preparados para afrontar este tramo cronometrado, el equipo de Rubén Vázquez y Agustín Varela dentro de la AMF con el Peugeot 206 RC. Ya tenemos finalizando el tramo en esa parte final del tramo de Obicedo al Yaris, el Toyota GR Yaris, finalizando, como digo, esta especial cronometrada, completando la parte final del tramo, y enseguida lo tenemos en ese control de stop donde se encuentran Miriam y Jonathan, a ver qué es lo que nos van a contar en ese control de stop, a ver si podemos ponerlos en ventanita y a partir de ahí poder escuchar las palabras de los equipos participantes. Dorsal número 23. Chicos, tramo difícil, con diferentes situaciones. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros? Bueno, está delicado. Al final es primera de la mañana, está zonas muy húmedas, muy resbaladizas y bueno, de menos a más. Empezar con calma, que el día es muy largo. ¿Qué esperamos para los siguientes? Nada, a ver si se comporta, porque lo malo de la Mariña es el tiempo. Al final en Viveiro quedaba lloviendo, llegas a Obicedo no para, en Cervo está lloviendo, no sabes ni qué hacer. Tenía que haber una asistencia por tramo. Totalmente, eso lo vamos a implantar para el Mariña del año que viene. Mucha suerte, equipo. Gracias. Bueno, pues ahí tenemos las declaraciones de Miguel García con ese Yaris, dorsal número 23. Tenemos en la salida ya al dorsal número 31, pero tenemos a más vehículos en el control de stop. Dorsal número 24, adelante, bueno, Miriam. Tramo difícil. Y Alberto Concepción. No lo vi tan mal como pensaba, bastante bien. Será que cambiamos ruedas, pusimos ruedas adecuadas hoy y la verdad bien. A nuestro ritmo, pero bien. ¿Qué esperamos para los siguientes? Nada, seguir rodando y hacer kilómetros sin intención de nada, acabar. Pues mucha suerte, equipo. Muchas gracias. Bueno, pues ahí tenemos al Peugeot 106 Kit Car. Los siguientes en llegar serán ya los pilotos de la AMF.
F. El primero debería ser Marcos Rodríguez San Román, el líder hasta el momento, dorsal número 25, el líder de la AMF en el rally y el líder de la general después de dos rallies completados y el tercero disputa en la parte final a Marcos Rodríguez San Román y a nuestro Unai Conde en esa parte final del recorrido con el Citroën C2 a puntito de llegar ya al control de esto donde se encuentra Miriam con el micrófono, Jonathan con la cámara haciendo un trabajo espectacular, impecable. Qué suerte tenemos de poder transmitir esto con esta fluidez, con esta retransmisión que estamos llevando a cabo y en la que queremos rescatar todo lo máximo posible, la salida, los tramos cronometrados, el control de stop. Vamos a ver qué nos cuenta el piloto del Citroën C2, vamos a ver qué nos cuenta San Román y Unai Conde. Chicos, tramo difícil, con humedades, con mucha... patinaba muchísimo. ¿Qué sensaciones ha transmitido a ti? Bien, la verdad que nosotros veníamos cómodos, veníamos en los tiempos del año pasado en las dos primeras picadas que tenemos, con lo cual íbamos muy bien, pero perdimos demasiado en la última zona, que sí que la noté que no tenía, no era capaz de pararlo, tenía que adelantarme, de anticiparme muchísimo y bueno, pues con respecto al año pasado sí es verdad que en estos últimos 2 kilómetros y pico perdimos todo el trabajo que llevábamos hecho antes, pero bueno, creo que va a ser la tónica de todos, o sea que bueno, sin más. Pues mucha suerte, equipo, para los siguientes. Muchas gracias. Bueno, pues ahí estamos, con calma, pero manteniendo la tensión. Marcos Rodríguez San Román y Unai Conde, que están en el liderato de la prueba, abandonan ya ese control de stop. Ya tenemos a la siguiente en el control de stop, a los batalladores de la AMF, a Pampi y a Alex Sampaio. A ver qué nos cuenta el equipo del sur de Galicia. Adelante, Miriam. De verdad, siempre protestándome por todo. A ver, es que te me paras muy atrás, tienes que venir para aquí. Es que ahora tengo cámara. Ahora tenemos cámara. Ya veo, ¿eso no pesa un huevo? Debe pesar. Joder. Bueno, pero a ver, cuéntame, ¿qué tal el tramo? ¿Qué tramo? ¿Hicimos un tramo? No sabía. ¿Hiciste un tramo mal? Bien, ya bien. Salimos con un compuesto un pelín duro quizás, pero me costó al principio. Es que me está hablando este pesado. 1,4 por delante de Marcos. Ah, claro, que se escucha por aquí, vale. Bien, cómodos de mitad de tramo hasta meta. Hasta ahí, joder. Pues todo el mundo venía cómodo de principio hasta la mitad. Porque todo el mundo salió con blandas y nosotros, como somos tercos, salimos con medias y costó hacerlas entrar en su zona de trabajo. Pero bueno, bien. Pues mucha suerte para los siguientes. La necesitamos. Muy bien, Miriam, espectacular el trabajo como siempre en ese control de stop. Tenemos ya en la salida Álvaro Castro Laíña y Isidro Rey, los líderes de Volante FGA. Tenemos ya más protagonistas en el control de stop, Álvaro Pérez y Mónica Álvarez, el equipo de Noya, el equipo de Boiro. Vamos a ver qué nos cuentan los coruñeses. Adelante. Bueno, chicos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo nos hemos encontrado el tramo? Bastante mal, non dá confianza ningún. Hai zonas que agarran moitísimo, outras patinan a Cristo. Nada, viñamos dudando moito. Supoño que nos caería unha boa ensalada. Bueno, Pampi hizo 1,4 mejor que Marcos San Román. Vale. Pero non sabemos cuánto hizo, sabes? Canto fixo, non sabedes? Bueno. Pues nada, vamos a seguir. De primero del día. Exactamente. Mucha suerte, equipo. Gracias. Bueno, pues las palabras de los batalladores de la AMF que nos relatan cómo ha sido esta especial cronometrada. Ahí tenemos el final del tramo de Ovicedo donde estamos transmitiendo. Ahí tenemos ese control de stop. Tenemos también en la salida el dorsal número 35 preparado para arrancar. Diego Camuñas y Javi Camuñas con el Citroën Saxo y bueno, pues vamos a ver cómo podemos relatar entre control y control, entre llegada de los participantes y las imágenes, los tiempos que van llegando a esta tabla de tiempos. Vamos con la Top 10B, la Pirelli Driver Autea, la Gara N5, que en este tramo el scratch para José Lamela 6.37.7, Jorge Pérez a 1 segundo, Celestino y Jorge Iglesias a 4.5, Tinini y Bárbara a 12.4 y después Marcos Maceiras, Alexis Beítez, José Antonio Groba y Pedro Reija. Adelante, Miriam. Chicos, ¿cómo nos hemos encontrado este tramo?
Bueno, bastante complicado, con zonas que de repente estaban secas, de repente pillabas, pero todo encharcado, sucio. Era un pouco complicado manter un ritmo constante, que non... La zona intermedia la peor de todas. Estaba moi complicada, moi complicada. Ao ser máis sombría, con árboles e deso, era algo máis difícil. Pero bueno, con calma, que o día é moi largo. Es la Mariña, sí. Sí. Mucha suerte para los siguientes. Muchas gracias. Bueno, pues ahí tenemos esas declaraciones del dorsal número 28 de García, compañero del 106XS, otro de los contendientes, otro de los batalladores de la AMF. Seguimos viendo las imágenes. ¿Cómo nos Vamos hemos con encontrado Miriam. el tramo? Pues la verdad me resbala mucho el coche de atrás, pero bueno, lo vamos pasando bien y disfrutando y sin arriesgar. ¿Qué esperamos para los siguientes? Pues ir aguantando y disfrutando y lo mejor que se pueda, correr y punto. Pues mucha suerte, equipo, que lo consigáis. Muchas gracias. Pues ahí tenemos las palabras del dorsal número 29, Iván Rivera y Aitor Pérez Carpio, 206 RC. Vamos con los tiempos. La siguiente clasificación que vamos a repasar es de la Top 10C, dentro del tramo de Vicedo. El scratch para David Rivas. Bueno, ben, o sea, xa se esperaba que iba a estar algo así. E bueno, ben, sí. ¿Qué esperamos para los siguientes? Pois nada, intentar non salirnos da carretera. Pues mucha suerte, chicos, que lo consigáis. Suerte. Chao, gracias. Vamos a relatar, como decía, los tiempos de Vicedo en la Top 10C. Scratch para David Rivas y Diego Vázquez, 7.049. Segunda posición para Manu Souto y Laila Porta, a 5.8. Rubén López y Rubén Tourón, terceros, a 11.4. Javier Asmariño y Álvaro García, a 16 segundos. Y Juan Manuel Cajiao e Iván Bergondo, a 41.4 de momento. Los tiempos de la Top 10C, que conforman una clasificación después de 3 tramos, encabezada por Manu Souto, líder de la Top 10C, segundo David Rivas a 22.2 y tercero Rubén López a 34.7, Javier a 47 y Juan Manuel Cajiao a 2.18. Adelante, Miriam. Bueno, chicos, ¿nos ha cogido de sorpresa este tramo? ¿Nos ha cogido de sorpresa cómo estaba el tramo o realmente ya lo esperábamos? No, ya lo esperábamos que estuviera así un poco húmedo, el tramo es espectacular, el coche venía 100% de aceite, nos ya ha dado la lata esta semana, pero bueno, estamos contentos, estamos felices, está debutando, lo está pasando bien, el piloto no lo hay mejor tampoco. No, no la hay mejor. ¿Qué te lo llevas? Muy bien, muy contenta, confianza a tope en él, que vale muchísimo. Aún no la tengo yo. Pero muy bien, disfruto a tope. El coche nos falla, pero lo pasamos bomba. Pues suerte, chicos. Muchas gracias. Bueno, pues como nos gusta también recabar la información no solo de los de arriba, sino de los debutantes, sino de los del músculo, del campeonato clásico de rallies, la parte intermedia que es la que hace fuerte este campeonato. Adelante, Miriam. No te voy a preguntar por el estado del tramo porque me imagino que te lo esperabas, sino más por tus sensaciones. No, me esperaba que estuviera peor, la verdad. Sí, soy sincero, quizás pecamos un poco de cautos y tal. Yo creo que estaba con las ruedas que traemos nosotros para atacar bastante más, pero bueno, tampoco nosotros no nos jugamos nada, venimos en un coche para probarlo solo de cara al Rías Baixas, sin complicarnos la vida. Mucha suerte, equipo. Gracias. Bueno, pues César Díaz, que se esperaba un tramo un poquito peor, vienen con un coche que no es el coche habitual de ellos, es la unidad B de César Díaz y Manuel Rodríguez con Peugeot 205 GTI, un coche que nos comentaban ayer que ya lo tenían vendido, que únicamente quedaba rodarlo de cara al Rías Baixas, entregárselo a su dueño y adiós muy buenas, como suele decir el equipo lucense que cierra la Pirelli AMF. Todos los equipos de la AMF ya, salvo Saúl Pensado, que abandonaban el día de ayer en el en ese final del tramo de Ovicedo, ya completando esta clasificación que vamos a resumir muy brevemente ahora mismo. En el tramo de Ovicedo para la Pirelli MF, scratch para Pampillón y Alex Sampaio, 7.021 para el equipo del sur de Galicia, para el equipo del Peugeot 106
6.6. Segundo ha sido Marcos Rodríguez San Román a 1 segundo y 4 décimas. Tercero, Álvaro Pérez y Mónica Álvarez a 6.1. Vamos, Miriam, con más protagonistas. Chicos, tramo complicado, ¿lo esperábamos así o realmente os ha sorprendido? Sí, no, estaba tal cual esperaba y yo creo que viene, no sé, tengo que ver con Castrolaíño a ver qué diferencias hay, pero bueno, yo creo que viene bastante bien y tengo un problema atrás, que se me va muchísimo atrás el coche y nada, poco más que añadir. Pues chicos, mucha suerte para los siguientes. Vale, gracias. Bueno, pues ahí está, el líder del Volante FGA, Joaquín Pérez Rey, con el Peugeot 106, el que encabeza la clasificación de la Copa auspiciada por la Federación Gallega de Automovilismo, con algún que otro problema. Vamos a estar muy pendientes de los tiempos de Álvaro Castrolaíño, que es el que lidera el Volante FGA y la PXP en este rally. Vamos a ver cómo afrontan esta segunda jornada de competición. Estamos resumiendo el tramo C1 para los Álvaro, AMF. nos hemos encontrado el tramo mejor o peor de lo esperado. No, a verdad, máis ou menos contábamos xa así con algunhas humedades e algunhas suciedades. A verdad, moi ben, está para correr, está ben. Es uno de tus rallies favoritos, lo sé. ¿Cómo lo esperas, cómo lo afrontas? A verdad, creo que salimos a un ritmo bo, estou moi contento. Esperemos non perder tempo ca xente de cabeza, con Joaquín, sobre todo. Bueno, vamos a intentar facer o noso rally. Pues mucha suerte, equipo. Gracias. Ahí tenemos Álvaro Castrolaíño y Isidro Rey, los líderes de Volante FGA y de la PXP en este rally. Dejadme resumir rápidamente los tiempos de la MF. Pampillón primero, San Román segundo 1.4, Álvaro Pérez tercero a 6.5, Rubén Vázquez a 26, César Díaz a 32, Rubén López a 33, Iván Rivera a 50 y David Amenedo a 54. Eso dentro del tramo. La clasificación general se conforma de la siguiente manera. Después de 3 tramos cronometrados, lidera la MF Marcos Rodríguez San Román y Unai Conte, 20-21 para ellos en 3 tramos cronometrados. Segundo es el equipo de Noya, Álvaro Pérez y Mónica Álvarez a 8.6. Tercero es Pampillón y Alex Sampaio a 14.1. Cuarto César Díaz y Manuel Rodríguez a 1 minuto 20 segundos. Y después ya están Rubén Vázquez a 1.29, David Amenedo a 1.56, Rubén López a 2.18 e Iván Rivera a 2.39. Eso dentro de la Pirelli AMF. Vamos con más protagonistas, Miriam. A ver qué tenemos ahí, dorsal número 35. Chicos, ¿cómo nos hemos encontrado en este tramo? Bueno, pues con mucha cautela porque está complicado y nada, el día es muy largo, poco a poco. ¿Qué esperamos para los siguientes? Pues supongo que estarán parecidos a estos, complicados y bueno, aguantar, que el día es muy largo. Pues mucha suerte, que lo consigáis. Venga, gracias. Pues ahí tenemos a los hermanos Camuñas, a los hombres de la Mariña, a los hombres, del rally de casa, decían en la ceremonia de salida, dispuestos a hacer un buen rally. Ahí tenemos las imágenes de la parte cronometrada y ahí tenemos a Diego Mayo. Adelante, Miriam. ¿Cómo nos hemos encontrado el tramo? Ben, a verdade pensei que iba a estar un pouco máis sucio, pero dentro do que cabe, despois do que choveu un pouquiño á noite, bastante ben, podía estar peor, a ver que pasa despois. ¿Qué esperamos para los siguientes? Nada, acabar, seguir collendo un pouco de experiencia e ritmo e intentar chegar co coche ao final, despois de nós xa que non acabamos, resarcirse. Pues mucha suerte, equipo. Nada, moitas gracias. Bueno, pues ahí están las declaraciones de Diego Mayo con su Citroën Saxo perteneciente al Volante FGA. Vamos a ver si podemos recabar, si no tenemos ya más protagonistas dentro de ese control stop, los tiempos de este Volante FGA, un Volante FGA en el tramo número 3, en el tramo de Opicedo, este tramo que estamos retransmitiendo en directo, el tramo segundo, perdón, el primer tramo del segundo día de competición, Scratch en el Volante FGA para Álvaro Castro Isidro Rey, 7.15.5, el segundo
mejor tiempo ha sido para Joaquín Pérez Rey y Adrián Muñiz a 1.9. El tercer mejor tiempo de momento para Diego Mayo y Miguel Guerra a 28.2. El cuarto mejor tiempo en el volante FGA ha sido para Diego Camuñas y Javi Camuñas a 41.9 y registramos un abandono, el de Diego Coto y Rubén Álvarez, dorsal número 37 en la especial número 3, abandono del equipo perteneciente al volante FGA. Dentro de la clasificación de la FGA, 3 tramos disputados ya, lidera Álvaro Castro y Isidro Rey, 21.6. El segundo clasificado de este volante FGA es Joaquín Rey y su copiloto Adrián Muñiz a 9 segundos. El tercer clasificado es Diego Camuñas momentáneamente y Javi Camuñas a 1 minuto 16 segundos. El líder y cuarto hasta el momento en los pilotos que han llegado a este control de stop es Diego Mayo y Miguel Guerra a 1.18.3. Esos son los registros del volante FGA. También tenemos que registrar dentro de este volante FGA la PXP 2023, que tendrá como premio en 2024 el disputar el Campeonato Gallego con un Renault Clio Rally 5. Vamos con más protagonistas de momento. Miriam, dorsal número 38. No sé si te veo cara de cansado. Cara de haberla cagado moito por aí abaixo, pero moi ben. O tramo moi chulo, solo que, bueno, errores de novato tuve por aí abaixo, pero pasámoslo ben. Bueno, la Mariña es así, es un rally complicado, tiene sus cosas muy buenas y este tipo de cosas. También te hace coger una experiencia que a lo mejor otro rally no. É verdad, o tramo é un tramazo, é chulísimo, pero bueno, caguei en algún sitio. Bueno, recuperamos en el siguiente, no te preocupes. Suerte. Moitas gracias. Bueno, pues ahí están las declaraciones de los pilotos en este control de stop de este tramo cronometrado número 3, el primero del segundo día de competición en este Rally de Amariña, que pues de momento está disputándose sin ninguna incidencia reseñable. Y estamos contándolo aquí en directo en el canal de Rally Streaming en YouTube, también en el canal de emitimos.com en YouTube. Estamos transmitiendo esta tercera prueba puntuable del Campeonato Gallego de Rallys de Asfalto, Rally de Amariña, quinta prueba puntuable, y tenemos la gran suerte de contar con un gran equipo que se está trasladando todas las mejores imágenes posibles del tramo cronometrado. Ahí tenemos disputando a los pilotos en esta zona delicada, en esta zona complicada, con cunetas algo sucias, con muchas humedades, los pilotos sufriendo a la hora de afrontar estas cuestiones deportivas, que son la humedad de los tramos después de alguna tromba de agua caída durante la noche de hoy, especialmente prácticamente en la parte matinal. Miriam, chicos, nos encontramos el tramo mejor o peor de lo esperado. Bastante peor, la verdad. Nada, a rodar y seguir aprendiendo. Nos falta la segunda pasada por ¿hemos aprendido algo para la siguiente? Sí, bastante. Con algún sustito, pero bueno, todo bien. Vale, chicos, muchísima suerte para lo siguiente. Vale, muchas gracias. Bueno, pues ahí están. Dorsal número 40, como decíamos, abandonando Dani Roca y Paula Martínez ese control de stop. El siguiente llegar ahí debería ser Díaz, 106, que cierran el volante FGA. Vamos a ver qué es lo que nos cuentan los pilotos de volante FGA. ¿Lo esperado? Sí, lo esperado. Sí, sí. ¿Y qué esperamos para los siguientes? A ver se vamos pillando un poquinho máis de ritmo, pero bueno, ven. Acabar. Pues mucha suerte. Vale, muchas gracias. Bueno, pues las declaraciones de los pilotos al llegar ahí ya el dorsal número 41 que cierra el volante FGA. A partir de ahora los batalladores entran dentro de la Copa, bueno, algunos de ellos, no todos, el taller kilómetro cero. Chicos, las copas ¿mejor o peor de lo esperado? Bueno, las expectativas eran altas, pero bueno, llevamos unos neumáticos que nunca probamos, no agarran mucho, entonces vamos con mucha cautela. No peor, pero vamos bien, sin sustos, sin nada,
no podemos acelerar todo lo que queremos, pero bueno, tenemos que llevar el coche entero, así que nada, bien. ¿El estado del tramo? Bien, tiene zonas húmedas, zonas que también están muy sucias y tal, el coche se pone de lado solo prácticamente, entonces asusta bastante, pero bueno, bien, lo estamos disfrutando, que es lo que cuenta. Pues mucha suerte para los siguientes. Muchas gracias. Bueno, pues Manuel Trevín con su BMW Compact ya llega a ese control de stop con Fabián Medín en dorsal número 43. Tenemos que anotar la no presencia de Borja Ramudo y de Martín Basanta con el 205, eran primeros de la Copa kilómetro cero de ayer, los primeros en aparecer en esa Copa. Ya han completado el tramo Manuel Trevín y Fabián Medín, y los siguientes en llegar deberían ser Benigno Martínez y Dani Pérez con el Sierra Cosworth. Vamos a ver si es así, si se cumplen los pronósticos. Mientras tanto, está saliendo en este tramo cronometrado el Citroën Sara de Jacobo Rodríguez y Vicente Rodríguez, dorsal número 52. Chicos, ¿cómo os hemos encontrado el tramo? Moi sucio en zonas, moitas zonas de correr, pero bueno, con moitas dudas porque está moi húmedo en zonas que encontraste de cerca con elas e dá susto, pero bueno, o primeiro da mañá vamos ir a máis e vamos a intentar acabar o rally. Pues muchísima suerte, chicos, que lo consigáis. Gracias a vos. Pues Benigno Martínez y Pérez con el... Fran, yo no te dejo ni respirar, ¿eh? Sí, no, adelante. Los protagonistas son los importantes. Tenemos el dorsal número 40. Alberto López. Chicos, el tramo, ¿cómo lo hemos encontrado? ¿Mejor o peor de lo esperado? Bueno, la verdad, algunas zonas sucias y otras, bueno, no estaba tan mal, pero bueno, pudimos correr. Sí. ¿Qué esperamos para los siguientes? Para el siguiente, ir acabando con el coche entero. Pues mucha suerte y que lo consigáis. Muy bien, gracias. Pues ahí está. En este final del tramo tenemos a Brais Basanta, dorsal número 54, en la salida del tramo de Obicedo, concursando bajo los colores de la escuadra organizadora Mix Rally Sport, los de Viveiro, Brais Basanta, Abraham García con el Peugeot 106, participando dentro de la Copa Taller Kilómetro Cero, taller de confianza también aquí en Viveiro. Colaboran con la prueba y ponen en liza una copa para los pilotos locales para que puedan intentar batirse el cobre y destacar lo más posible. Dorsal número 46. Chicos, ¿cómo hemos encontrado el tramo? Muy bien, divertido, algo húmedo y resbaladizo, pero bueno, lo esperado. ¿Qué esperamos para los siguientes? Pues esperamos que vaya igual que este, sin problemas y disfrutando. Pues que lo consigáis, chicos, mucha suerte. Gracias, muchas gracias. Otros de los de Viveiro, otros de los de Mix Rally Sports, Samuel Fernández, Carlos Guitiampi, de 206 XS, completando ya 3 tramos cronometrados de este rally de Amariña, quinta rally de la Amariña Lucense, quinto rally Mariña Lucense, tercera prueba puntuable del gallego, que estamos viviendo en directo en las redes sociales, que se está disputando desde la jornada de ayer. Transmitimos en directo la ceremonia de salida, transmitimos en directo el tramo cronometrado de Xove. Hoy estamos en Obicedo, estaremos en Muras también, estaremos en la entrega de premios, muy pendientes siempre de Rally Streaming y .com, donde podéis ver la transmisión en directo de este rally. Tenemos ya control stop dorsal número 47, Clemente Alves y Carlos Suárez con los ben, unhas boas sensacións, moito mellor do que me esperaba un tramo moitísimo máis sucio, máis húmedo, ben, contentos, mellor que antes. ¿Qué esperamos para la siguiente? Igual, que sea igual. Pues mucha suerte. Moitas gracias. Bueno, pues como decíamos, los hombres de Miño Lucense
Lucense, Clemente Álvarez y José Luis Suárez con el pedido 206XS, que finalizan ya. Los siguientes en llegar, otros de la escudería Miño Lucense, otros de los hombres queridos por nuestro equipo deportivo, Fabio García y Paulinha Vázquez con el 306 GTI. A ver qué nos cuentan en ese control de stop. Llegarán hacia ti en unos instantes. Vamos a ver qué nos dice el equipo de Monterroso. Adelante, Equipo de casa ya. Aquí tenemos a nuestro equipo de casa. ¿Cómo hemos encontrado el tramo, Fabio? Pues pensei que iba a estar peor, pero ben, pasámoslo ben por aí, normaliño, vamos a ver como está mañá e queda moito rally todo o día. A seguir disfrutándolo, ¿no? Entonces. Todo o día disfrutar. É o noso. Muchas gracias, equipo, por todo. Venga, gracias a vos. Pues ahí están, Fabio y Paula, el equipo de Monterroso, completando ya la tercera especial del día. Aplauso para ellos, como que no. Hacen un esfuerzo increíble por estar en la salida de los rallies, se lo pasan bien, disfrutan y van completando especiales de la mejor manera posible. Tenemos ya en la salida dorsal número 58, ese BMW Compact. Dorsal 58, David Jacob y Pablo Besteiro con el E36 a punto de tomar la salida. Y ya tenemos en el control de stop al dorsal número 49. Hola, ¿cómo nos hemos encontrado el tramo? Bueno, pois sí, como tiñamos esperado máis ou menos, vamos probando o coche cando tivemos algúns problemas e, bueno, ben, vamos adaptándonos, non queda outra. ¿Qué esperamos para los siguientes? Pois así, ir templaos é algo de cabeza, que está para mancarse. Pues mucha suerte, equipo. Moitas gracias. Bueno, pues las declaraciones de Luis Sanfiz con el Compact, completando ese tramo cronometrado número 3. Vamos a rescatar también, como decíamos, los tiempos de... Bueno, os veo cara divertida, por lo menos significa que os lo estáis pasando bien. Sí, tramo da casa, entonces eso sempre se fai con ilusión. Así que nada, esperar que siga así o coche todo o día, a ver se podemos rematar. Bueno, tramo favorito del rally. Para mí sí. ¿Este? Sí, aunque el de Xove tamén está moi ben. Pues mucha suerte, equipo. Venga, muchas gracias, hasta luego. Bueno, pues el tramo de casa seguramente todos los amigos, todos los patrocinadores, todos los ojos puestos en el equipo que acaba de completar la especial cronometrada, y seguimos con más protagonistas. Vamos a transmitir en directo la totalidad de este tramo cronometrado. Ya tenemos el siguiente de los vehículos acercándose a ese control de stop, el Ford Sierra Cosworth de Iván Vázquez y de Adrián Vázquez, con el dorsal número 51, que en teoría debería estar ya finalizando ese tramo cronometrado y a punto de llegar a ese control de stop. Ya tenemos en la línea de salida dorsal número 59 a Sergio Grueiro y a Diego Golpe con el BMW Compact, y Miriam, los protagonistas, mandan y tienen la palabra cuando llegue ese control de stop. Ahí tenemos ya sin defensa delantera desde la jornada de ayer, yo creo. Vamos a ver qué tal le ha ido al dorsal número 51 Iván Vázquez y Adrián Vázquez. Ya no sé qué te pregunto. Pregúntame lo que quieras. Aún salí ahora porque es la primera vez que corre mi hermano en la vida, entonces estamos turnándonos. Entonces ahora le pedí que quisiera salir aquí en el Vicedo, que yo llevo tiempo corriendo, y nada, y a ver, ahora lo hice bien. Mira, me rompió el pedal de freno, vengo sin frenos, y bueno, vamos a pasar los otros dos, que pase él tranquilo, arreglaremos todo. Y el toque de ayer, mi hermano, un disgusto, un pobre, pero bueno, ya va ahora, ya va fino para después, para prepararse. Pues mucha suerte, equipo. Muchas gracias. Y nada, y que a vosotros también os vaya bien todo el día. Venga. Bueno, pues se agradecen las palabras de los hermanos Vázquez, Iván y Adrián, con el Ford Sierra Cosworth, y esperemos que puedan solucionar esos problemillas y que puedan, bueno, pues completar el resto de los tramos y disfrutar del rally de casa. Ahí tenemos en la salida dorsal número 59, lleva un ratito parado, no sé si es que hay alguna contingencia que le impida tomar la salida en el tiempo y forma. A Sergio Grueiro y a Diego Golpe vamos a estar muy pendientes
de todo lo que acontezca dentro de la especial cronometrada. Ya tenemos a más protagonistas, dorsal número 52 en ese control de stop. Hola chicos, ¿cómo nos hemos encontrado el tramo? Bueno, algo resbaladizo, pero bien, es un tramo que conozco, que vivo aquí cerca, entonces bien, es mucho más fácil. Entiendo que era lo esperado, el estado del tramo. Sí, con este tiempo así tan cambiante y estas tormentas nunca sabes, pero bueno, es lo que hay. Rally, tramo favorito del rally. Este, sin duda, sí, sin duda. Pues mucha suerte, equipo. Vale, gracias. Bueno, pues ahí están, completando el tramo cronometrado en su tramo favorito con el Citroën Saxo, perdón, con el Citroën Sara, Jacobo Rodríguez, Vicente Rodríguez, los hermanos Ibosa, con ese dorsal número 52. Vamos a desearles toda la suerte del mundo. Todavía no toma la salida Sergio Grueiro, vamos a ver qué es lo que pasa. Mientras tanto, más protagonistas en el control de stop, dorsal número 53. Debemos quejarte. Sí, me veis quejarme, sí. Me escapó el coche bastante de atrás ahora ahí en la última y a poco aplastamos todo. Bueno, pero estamos bien, no pasó nada. Sí, no pasó nada, el coche escapó de atrás ahí en eso rápido, las ruedas, bueno, no sabes qué es poner ni qué no poner, el tiempo está como está y nada, es lo que hay, cosas de las carreras. Exactamente. ¿Qué esperamos para los siguientes? Nada, a disfrutar, nosotros corremos 2 o 3 veces al año nada más, lo que teníamos que hacer ya lo hicimos cuando éramos más jóvenes, ahora simplemente disfrutar, lo que pasa que te da rabia estas cosas así, estos sustos así, sin más. Pues nada chicos, que lo disfrutéis mucho. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí están, sabias las palabras. Nosotros venimos a disfrutar. Cuando éramos jóvenes ya hicimos lo que teníamos que hacer y ahora venimos a disfrutar de esto, y eso, bueno, pues es lo bonito de las carreras, lo bonito del automovilismo deportivo, que no solo hay competencia en la parte alta, sino que también hay disfrute en la parte media, en la parte baja. Tenemos la gran suerte de tener un espectacular campeonato gallego de rallies de asfalto, y eso es gracias a la competitividad, a los vehículos puestos en liza de las máximas categorías. Recordemos, aquí en La Mariña, un Citroën C3 World Rally Car, un Citroën C3 de última factura, digámoslo así, un coche que fue oficial en el Campeonato del Mundo de Rallys hace escasos 4 años y que ahora tenemos la suerte de poder disfrutarlo de momento en estas 3 primeras pruebas del Campeonato Gallego de Rallys de Asfalto. También vehículos de la categoría Rally 2, la categoría que manda en el Campeonato de España, la segunda categoría del Mundial, como son los vehículos de Alberto Meira, como son los vehículos de Luis Vilariño, de Alberto Nimo, de Javier Ramos, con los que podemos disfrutar un montón y son los verdaderos dominadores de la prueba. Pero también tenemos la gran suerte de tener un campeonato estructurado que nos permite ver, vivir y disfrutar unas luchas intensas dentro de la parte media. Tramo, ¿mejor o peor de lo esperado? Mejor. Pensábamos que iba a estar bastante más húmedo, más sucio, y estaba bastante bien. Zonas húmedas, pero bueno, se agarra bastante bien. ¿Qué esperamos para la siguiente pasada por este? Nada, irlo otra vez ver, es distinto a ayer, y si está como este, seguir corriendo un poquito más. Pues mucha suerte, equipo. Gracias. Bueno, pues ahí están las palabras de los protagonistas, las palabras de los pilotos que finalizan este tramo cronometrado. Más protagonistas. ¿Qué tal el tramo, chicos? Bueno, tramo, la verdad es que está moi guapo este. O malo é que se nos falta a segunda todo o tempo. Tuvemos que parar aí nun cruce porque non estaba a segunda, tuvemos que meter a primeira, parar en seco. Por lo resto, ben. O resto non me queixo, o coche vai ben, agarra máis do que pensaba, unha curva un pouco mollada, pero bueno, bastante ben. ¿Qué esperamos para los siguientes? Que non se me salga a segunda. Por favor. Pero vais a salir, así que non lle queda outro. Toca esperar a asistencia para mañar eso. Pues mucha suerte, equipo. Gracias. Muchas gracias. Pues ahí estamos, con las declaraciones, como decíamos, de la parte intermedia, los pilotos que van finalizando el tramo cronometrado, como decía, parte alta, espectacular, parte intermedia, con grandes pilotos, con grandes competencias dentro de las distintas copas de promoción, como son la Pirelli Driver Autea Top 10 A, la Top 10 B, la Top 10 C reservada para los vehículos de 1600 y 2 ruedas motrices, la Gara N5 de Pirelli, la Pirelli AMF, una dura competencia, también el volante FGA, otra bonita lucha, la PXB 2023
después las copas de parte baja del campeonato, como son la puesta en liza aquí de la Copa Taller Kilómetro Cero para los pilotos locales y también el Criterium Recalvi, esa copa para vehículos de menos de 1.200 centímetros cúbicos con unos recursos limitados en cuanto a mecánica para buscar un poquito la igualdad entre los pilotos. Una copa que se estrena este año en la Marina. Es la primera prueba, la encargada de abrir ese Criterium dentro del campeonato gallego. Vamos a recabar la información de los pilotos del Criterium también, a ver qué tal les ha ido tanto la jornada de ayer como el primer tramo de hoy. En cuanto vayan completándolo, todavía no han llegado a la salida. Recordemos que son la parte final de esta lista de 88 vehículos inscritos en este Rally de Amariña, el mismo número de vehículos que en 2022, el mismo número de vehículos que el año en el que la Amariña se convirtió en el mejor rally del campeonato gallego. Sí, en 2022 este rally fue el mejor puntuado del campeonato gallego y este año rozando la perfección de nuevo con esta quinta prueba. Chicos, ¿cómo nos hemos encontrado el tramo? Bueno, al principio un poco mal, pero ahora bastante contento. Bien. ¿Qué esperamos para la siguiente pasada? Mejor y más limpio y más seco todo. Esperemos. Pues mucha suerte, equipo. Muchas gracias. Pues ahí están las palabras de los principales protagonistas. Dorsal número 58, David Jacob. Pablo Besteiro, BMW E36 Compact. El siguiente en llegar debe ser Sergio Grueiro. Sí, vamos a tener un poquito de espacio entre la llegada del siguiente participante, porque tardaba un poquito más en tomar la salida, con lo cual pues va a tardar un poquito más en llegar. Y mientras tanto vamos a repasar las clasificaciones de nuevo. Vamos a empezar por la general, que está encabezada después de 3 tramos por Víctor Senra y David Vázquez. Tiempo total para ellos 18:11:1, 18 minutos 11 segundos y una décima. Les sirven para liderar el rally después de marcar 3 mejores tiempos en 3 tramos disputados, los 2 de ayer y el primero de hoy. Alberto Meira es segundo con Avelino a la derecha, 24.3 de diferencia con el World Rally Car. Segunda posición asentada para el equipo de las Rías Baixas, para el equipo del Skoda Fabia Rally 2. En tercera posición el piloto de Palas de Rey, el copiloto asturiano con el Hyundai 20R5, Luis Vilariño y Quique Velasco a 57.4 de Víctor Senra y a 33 segundos de Alberto Meira. Esas son las 3 primeras posiciones hasta el momento. Cuarto es Jorge Pérez y Miriam Vera a 1 minuto de la cabeza, 1:04 y a 7 segundos de la tercera posición, 7.5. Ojo ahí con el equipo de Salceda, que está poniéndole las cosas difíciles a Luis Vilariño. Quinto es José Lamela y José Ángel Fente a 1:15 de la cabeza y a 10.2 del equipo de Salceda, con lo cual se viene lucha, como se suele decir. Sexto es Alberto Nimo y Bryce Mirón con el Volkswagen Polo R5 a 1:31 de la cabeza, a 16 segundos y una décima de la quinta posición. Séptimo es Tinin y Bárbara a 1:33 de la cabeza, a tan solo 2.2 de Alberto Nimo. Cuidado, que Nimo tiene cerca por delante a la gente y acerca por detrás a los rivales también. Octavo, Javier Ramos y Alex Moure a 1:35 de la cabeza y a 1 segundo y 6 décimas de Tinin y Bárbara. Otra lucha bonita ahí en esa sexta, séptima y octava posición. Novenos Marcos Maceiras a 1:55 de la cabeza y a 19.8 de Javier Ramos, y cierran los 10 primeros Marcos Maceiras y Unai Conde, 2:09 de la cabeza y a 13.8 de la novena posición. Estos son los 10 primeros clasificados. Nos vamos con las copas. La Gara N5 de Pirelli, encabezada por Jorge Pérez y Miriam Vera. El segundo es José Lamela y José Ángel Fente, dorsal número 7, a 10 segundos y 2 décimas de la cabeza. El tercero es Tinin para 28.6 de la cabeza y a 18.4 de la segunda posición. Cuarto es Marcos Maceiras, quinto es Tino Iglesias y sexto es Alexis Vieitez, y la séptima posición dentro de esa Gara N5 de Pirelli la ocupa José Antonio Groba con el Suzuki Swift N5 R+. La misma clasificación casi calcada, la Top 10B en
este caso Jorge Pérez y Miriam Pérez. Tercera Bárbara, 28.6 de la cabeza, y a 18.4 la segunda posición. Marcos Maceiras es cuarto, Tino es quinto, Alexis es sexto, José Antonio Grova séptimo y Pedro Reija octavo dentro de esa top 10 B después de 3 tramos. La top 10 C. David Rivas y Diego Vázquez a 22.2. Rubén López y Rubén Turón son terceros a 34.7 y a 12 de la segunda posición. Cuarto Javier Esmariño a 47 de la cabeza y a 12 de la tercera posición. Y quinto Juan Manuel Cajeao y Iván Bergondo a 2.18 de la cabeza y a 1.31 de la cuarta posición. Eso dentro de la top 10C. Vamos con la MF, 3 tramos disputados también para los batalladores de la Copa, auspiciada por el Chicos, distribuidor de... ¿cómo nos hemos encontrado el tramo? Divertido, divertido. Está para pasarlo bien. Sí, para pasarlo bien. Bueno, ¿y qué esperamos para los siguientes? Lo mismo, para divertirse. Pues suerte, chicos. Muchas gracias. Vamos con la Pirelli AMF, a ver si nos da tiempo a relatar las copas. La Pirelli AMF que está encabezada por Marcos Rodríguez San Román. Nuestro Unaicon de 20 a Álvaro Pérez y Mónica Álvarez a 8.6. Ya no sé qué preguntarte, ¿verdad? Mal. Se nos jodió la llave de contacto y se nos paró el coche a medio tramo. Y menos mal que vimos que era eso, si no ya quedamos allí. Así que nada, vamos. Recuperar para el siguiente, chicos. Suerte. Sí, venga. Chao, Vamos a resumir rápidamente, a ver si no tenemos más coches en el control. Bueno, ahora tenemos un poco de ajetreo en ese control. Chicos, Vamos con los... ¿mejor o peor de lo esperado? Bueno, bastante mejor de lo esperado. Estaba alguna humedad, pero bueno, no acertamos con las montañas, pero era desprevisto. O sea, mejor de lo esperado. ¿Qué esperamos para los siguientes? A seguir en nuestra línea, disfrutando y haciendo disfrutar, poco más. Pues mucha suerte, equipo. Gracias. Vamos con más protagonistas, quietos ahí, no se mueva nadie, que están los protagonistas jugando de manera continua. Dorsal número 61, adelante Miriam con el siguiente. Chicos, ¿qué tal lo hemos pasado en el tramo? Bueno, bastante ben, viña aí deslizando un pouco, que teño unhas medias para atrás, pero bueno, todo ben, estamos aquí para pasar o día, e pasalo ben sobre todo. ¿Mejor o peor de lo esperado el estado del tramo? Bueno, ben, no, mellor do esperado, a verdad. Pensei que iba a estar máis roto, estou debutando, e non sei nunca tal, pero bueno. ¿Rally de casa? No, somos de Narón. Bueno, chicos, pues muchísima suerte. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues las declaraciones de los pilotos en ese control de stop. Llegan más pilotos participantes. Adelante, Miguel. Chicos, sensaciones después del tramo. Bueno, cogiendo ya un poquito ritmo después de este parón de la noche, pero bien, bien. De momento bien, vamos bien. ¿Qué esperamos para los siguientes? Pues ir cogiendo un poquito más de ritmo porque venimos probando una nueva marca de ruedas y de momento pues a probar, todo a probar. Pues mucha suerte, equipo. Muchas gracias. Gracias. Los acontecimientos donde van llegando los pilotos, no tenemos a más pilotos en el control, con lo cual nos va a dar tiempo antes de nada para repasar la clasificación de la MF después de 3 tramos. San Román líder, Álvaro Pérez segundo a 8.6, tercero Pampillón a 14.1, cuarto César Díaz, quinto Rubén Vázquez, sexto David Amenedo, séptimo Rubén López y octavo Iván Vera. Ya tenemos a más protagonistas en ese control, todavía no, pues nos vamos a buscar la siguiente de las clasificaciones, que es el volante FGA, lidera Álvaro Te dio Castro, tiempo Isidro ahí Rey, justito, segundo Joaquín Pérez Rey. Sí. Chicos, ¿cómo nos hemos encontrado el tramo? Carradas moi frías ao principio, pero despois ben, é de paseo, ao carallo, que hai que acabar. ¿Cómo lo habéis pasado? Ben, mentras non se fai chapa, ben. ¿Mejor o peor de lo esperado el estado del tramo? Ben, está ben. Está para todos igual. Que carallo, hai que adaptar. ¿Para qué quejarse? Sí, para que queixarse, non vale de nada. O conta pasalo ben, gracias. Pues ahí estamos, las declaraciones de los pilotos, en ese caso dorsal número 64, Mix Rally Sports, Yago Fiz y Lucas Rubal con 206 GTI. Vamos a repasar esa clasificación
como decíamos, de la Volante FGA, el Volante FGA que está encabezado después de 3 tramos por Álvaro Castro y Isidro Rey, segundo es Joaquín Pérez Rey y su copiloto Adrián Muñiz a 9 segundos, terceros Diego Camuñas y Javi Camuñas a 1:16, 1 minuto 16 segundos y 8 décimas, los 3 primeros del Volante FGA, cuarto es el Diego Mayo, que es el apartado para menores de 28 en ese Volante FGA. Álvaro Castro lidera, Diego Camuñas es segundo a 1:16.8, tercero es Diego Mayo a 1:18.3, cuarto es Dani Roca y quinto es Diego Pérez dentro de ese PXP 2023. Vamos a la Copa Kilómetro Cero, a la Copa Taller Kilómetro Cero. Repasamos rápidamente la clasificación después de 3 tramos cronometrados. El primero de los pilotos clasificados en esta Copa Kilómetro Cero es Raúl Rodríguez Pigueiras y Félix Monteagudo, dorsal número 50. El segundo clasificado es el Toyota Yaris de Miguel García y Marcos Martínez a 13.2, y la tercera posición, el podium de esta Copa Kilómetro Cero, lo completan Borja Ramudo y Martín Hola chicos, Pasanta, ¿cómo nos hemos encontrado el tramo? Ben, moi rápido, sucio, ben, pasámoslo moi ben. ¿Lo esperado de este tramo? Sí, lo esperado. Esperado. Pues mucha suerte, equipo. Vale, moitas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ahí están esas declaraciones, como decía, tiempos de la Kilómetro Cero, los 3 primeros clasificados que son Raúl Rodríguez, Miguel García y Borja Ramudo, cuarto es el hombre del Ford, Benny Martínez a 32.1, quinto es Ángel Vizoso, sexto es Samuel Fernández, séptimo Yago Fiz, Jacobo Rodríguez es octavo, noveno Iván Vázquez y cierra los 10 primeros Brais Basanta de esta Copa Kilómetro Cero Taller. Y en el Criterium todavía no tenemos los tiempos, lo que sí tenemos es un abandono, el del SEAT Marbella de Alfonso Cabral y José Manuel Quintas, abandono en el enlace dorsal número 67. Estábamos viendo a los pilotos del Criterium salir en ese tramo cronometrado número 3, el tramo de Obicedo, las nubes que vemos al fondo en este día complicado aquí en Amariña, en este día en el que, bueno, pues ahora se asoma un poquito, se deja ver el sol por la zona de Viveiro, hay nubes en Obicedo, no cae agua de momento, cruzamos los dedos para que siga siendo así, aunque en la zona del final de Obicedo vemos también bastantes nubes, bastante dificultad a la hora de, bueno, pues climatológicamente hablando, dilucidar el segundo día de competición. A ver si podemos poner en ventanita la salida del dorsal número 75 y nos vamos ya con la imagen del tramo cronometrado. Ya nos vamos con ese control de stop donde está a punto de llegar el siguiente de los clasificados, el siguiente de los pilotos que va a finalizar este tramo cronometrado con la imagen. Ahí tenemos de ese control de stop, ahí los tenemos en ventanita, dorsal número 68, otro de los grandes protagonistas. Adelante. ¿Qué nos contáis? Bueno, cansado, hay que tener mucha concentración porque las ruedas no están hechas para correr y el primer tramo mojado que tengo en mi vida, Vicedo todo el mundo, decimos cuidado y bueno. ¿Acertaron donde te decían el otro día cuidado? Sí, bueno, se podía pasar un poquito más rápido, tampoco. Bueno, también con otras ruedas. Tampoco tiene mucho pecho. Bueno, ¿qué esperamos para los siguientes? Bien, estamos a 3 segundos de Adrián, entonces las copas las ganan más constante. El que menos scratch, nunca. Pues mucha suerte, equipo. Gracias. Bueno, pues ahí están el equipo de Sálvate Rodemiño, Eliot Gómez y Uxía Carballo, con ese Toyota Aygo, ese coche perteneciente al Criterium. Ya tenemos al dorsal número 69, Adrián Torreiro y Pedro Rivas, de Escudería Miño Lucense. Adelante, Miriam. Chicos, sensaciones después de este tramo. Estaba bastante delicado, patinaba mucho, se notó que llovió de noche y patinaba muchísimo, pero bien. La zona intermedia dio secado. A ver, las zonas más emboscadas donde no da el sol ni corre mucho el viento estaba húmedo, mojado no, pero patinaba muchísimo, pero bien. Bueno, ¿qué esperamos para el siguiente tramo?
El siguiente tramo vamos a mirar ahora a ver cómo vamos, pero va a ser un día de aguantar. Hoy el rally no está para... Por lo menos ahora por la mañana es de sobrevivir. Sí, exactamente. Pues mucha suerte, equipo. Muchísimas gracias. Pues el lucense Adrián Torreiro, que finaliza el tramo cronometrado número 6 con la escudería Miño Lucense como concursante. Pedro Rivas, de copiloto, marca el scratch en este tramo de Vicedo. Mejor tiempo en el criterio de momento para Adrián Torreiro, 8.25.2 en el tramo de Vicedo. Segundo ha sido Eliot Gómez. Chicos, ¿cómo hemos vivido este tramo? Bueno, la verdad que salimos con bastante calma, siendo el primero de la mañana. Después fuimos cogiendo ritmo poco a poco y ahora seguir cayendo y a ver si mantenemos ahí los resultados. ¿Esperábamos encontrarnos el tramo así o peor? Nosotros la verdad que hicimos los reconocimientos el sábado pasado y estaba más sucio de lo que esperábamos. Pues nada, chicos, mucha suerte para los siguientes. Muchas gracias. Pues ahí tenemos el final del tramo, también para el dorsal número 70, Adrián Vázquez y Melissa Lorenzo con otro Peugeot 107, finalizando ya este primer tramo del día. Vamos a ver si la tabla de tiempos arroja el tiempo del dorsal número 70, Adrián Vázquez y Melissa Lorenzo con el Peugeot 107, y conformar así ya, ir conformando la clasificación de este criterium en esta primera especial cronometrada del segundo día de competición. Vemos en la salida al dorsal número 75, lleva tiempo parado Óscar Pico y José María Pico, se retrasa la salida de los hombres del Forfiesta. Vamos a ver si no es por ninguna complicación y se puede dar la salida de manera correcta y finalizar en los últimos participantes de este rally de Amariña, el dorsal número 75. Vamos a ver si nos llega el tiempo ya de Adrián, Melissa. 70 aparece en la tabla de tiempos para conformar ya esa clasificación. Mira, de momento hay que empujar un poquito por el coche, la célula a la hora de arrancar, con lo cual, bueno, pues ahí tenemos el dorsal número 75 arrancando con problemas, eso sí, pero tomando la salida en este tramo de Ovicedo. Vaya vistas que tiene Ovicedo, tenemos que decirlo así, vaya lugar, vaya enclave espectacular, lo veas por donde lo veas, playas, mar, montaña, Fuciño do Porco, todo lo tiene Ovicedo, al igual que el resto de tramos de Amariña, que son verdaderamente espectaculares los enclaves, desde los que se disputan estos tramos cronometrados del Rally de Amariña. Yo siempre lo he dicho, tengo la sensación que es el gran desconocido de las localizaciones de los enclaves en Galicia, pero es un sitio sin duda en el que todo el mundo tiene que venir, aunque solo sea una vez, para disfrutar de la gastronomía, de los paisajes, de las vistas, de la bondad de sus gentes. Viveiro y toda la contorna, Viveiro y Amariña, Cervo, Xove, Vicedo, Muras, Ourol, toda la zona por donde se disputa el rally es una zona, unos enclaves verdaderamente fantásticos que deberías conocer, ver, vivir y disfrutar. Y nosotros estamos haciendo aquí en el Rally de Amariña, la quinta edición de este rally ya consolidado en Amariña Lucense, la zona de Viveiro y toda la zona norte de la provincia de Lugo, en la que estamos viviendo, pues eso, la tercera prueba puntuable del Campeonato Gallego de Rallys de Asfalto. Vamos con, como decíamos, quiero ver, viene ahí con problemas en esta parte del recorrido, vemos problemas para el Peugeot 1007, perdón, para el Peugeot 107 de Yago García y Elías González de la escudería de Surco, dorsal número 71, que venían a un paso muy Chicos, despacito. ¿cómo nos hemos encontrado el tramo? Bien, sin tomar muchos riesgos y pensando en acabar. Las zonas secas, las zonas húmedas, ¿cómo lo habéis visto? Con estas ruedas patina mucho en todos los sitios, entonces tener cuidado, no apurar muchas frenadas y acabar. Pues mucha suerte, equipo. Muchas gracias, chao. Bueno, pues la
gente del Criterium, hablando de las ruedas, estamos hablando con Ricardo Manuel Casal y Miguel Casanova, dorsal número 77, dorsal número 73, el último del Criterium, aunque todavía queda por pasar el Peugeot 107 de Yago García y Elías González, que venían con problemas, seguramente, bueno, pues retrasado por esos problemas mecánicos, y la gente del Criterium, pues hablando un poco de las ruedas, y es que las ruedas son un factor fundamental, son la parte de contacto entre la mecánica y el asfalto, y es imprescindible el competir con unas ruedas acorde. Aquí en este Criterium Recalvi se ha optado por bueno, pues un neumático que en teoría debería ser igual para todo, aunque hay diferentes perfiles que hacen que, bueno, pues una cosa vaya mejor que otra, pero mi opinión personal es que las ruedas, los neumáticos, la superficie de contacto que lleva el vehículo al suelo debe ser la más óptima posible para que no se pueda, no se comprometa la seguridad en ningún momento. Y como vemos, por los pilotos del Criterium están todos hablando de las ruedas, no, las ruedas, con estas ruedas, bueno, pues hay que buscar un poco más la seguridad antes de la economía, porque bueno, pues muchas veces, como suele decir, te puede costar muy caro lo barato. Y yo dejo ahí mi reflexión, espero que tomen nota y que se pueda mejorar este aspecto en diferentes Bueno, partes. ¿cómo nos hemos encontrado el tramo? Bueno, bastante bien. Pensé que iba a estar peor, pero bueno, hay alguna humedad, alguna zona sucia, pero la verdad es que acostumbrado a correr el Vicedo es uno de los años que me lo encontré bonito, ¿eh? Ya, o sea, se te nota la experiencia, por eso ya los que venís ya sois experimentados, ya se os nota lo que decís, ya decís, bueno, mejor de lo esperado, porque yo lo he visto años bastante peor. Sí, bastante complicado. Yo lo he visto sobre todo el primer y el segundo año que lloviera mucho y estaba más embarrado, quizás más roto. Bueno, yo lo encontré, para mí fue uno de los años que me gustó a Vicedo, y eso que a primera hora de la mañana le temía porque la temperatura no es buena, pero vaya, traemos un agarre bastante bueno. Mucha suerte, equipo. Muchísimas gracias a vosotros, chicos. Gracias. Ahí está la experiencia, Fran, las yo también palabras quería de dar mi opinión sobre el tema de las ruedas, si me dejas. Manu Morelos. Dame un segundito, por favor, y pues nos comentas qué es lo que creas conveniente sobre el tema de las ruedas. Un tema muy manido. Manu Morelos, que finaliza el tramo con David Peña, escudería Miño Lucense, dorsal 74. Adelante, Miriam, con esa opinión personal sobre el tema de los neumáticos del Criterium. A ver, al final los neumáticos son como los zapatos, ¿no? Y si tú vas a correr una carrera, te vas a gastar una pasta en un montón de cosas y te estás jugando no solo el dinero, sino también te estás jugando la vida. Por lo tanto, entiendo que es un factor fundamental el que las ruedas vayan acorde a tu seguridad y al dinero que te estás gastando en el resto de cosas. Bien, pues ahí queda esa reflexión, me parece correcta a mí también, y al final, bueno, pues con el dinero invertido necesitas pues tener unos zapatitos que no te generen ninguna inseguridad. Necesitas que, bueno, pues muchas veces ya sabemos que el consumible de los neumáticos es el consumible más caro que tienen las pruebas automovilísticas, puesto que, bueno, aparte de comprar el vehículo, que es lo que más cuesta, y preparación y demás, los consumibles en los rallies pues son una parte fundamental. Los neumáticos pues es de lo más caro que hay dentro de los consumibles de los equipos de competición, pero también tenemos la gran suerte de que en este campeonato gallego de rallies pues tenemos la marca de neumáticos italiana Pirelli, que lleva siendo patrocinador del campeonato y lleva suministrando neumáticos, y que, bueno, pues durante muchos años es garantía de seguridad y de prestaciones. Aquí en este Criterium Recalvi se ha optado de otra marca, un neumático mucho más económico, buscando un poquito abaratar costes, y bueno, pues nos gustaría hacer esta reflexión de, bueno, que es una reflexión personal, una opinión de una persona que es este que os habla, con una experiencia en las carreras, con más de 100 rallies disputados y con algún que otro campeonato nacional en el bolsillo en las categorías inferiores. Pues comentaros eso, que a veces
no hay que ver tanto el dinero, sabemos que estamos en un deporte en el que todo cuesta carísimo, pero seguramente lo que más caro cuesta es comprometer alguno de los elementos por intentar ahorrar. Y me gustaría que tomasen nota y que, que en futuras ediciones de estas pruebas, pues a lo mejor se pueda mejorar en algún aspecto para que las voces de los pilotos, que son las que nos transmiten sus impresiones, no sean siempre dudosas en ese aspecto y puedan los zapatitos de los coches generar la confianza suficiente para que los pilotos solo tengan que pensar en ofrecer las mejores prestaciones al volante y no estar con esas cuestiones que a veces son no tienes la confianza y la seguridad de que estás bien calzado y estás bien puesto en la carretera. Dejamos ahí esa reflexión y nos ocupamos ya de la parte final del tramo cronometrado de Ovicedo. Decimos adiós, vamos a ir diciendo adiós a este tramo cronometrado con la salida del dorsal número 84, 5 coches por tomar la salida. Si todo va como debe, tenemos en la línea de salida a ese Ford Fiesta número 84, los 3 coches por la salida. Alberto López Gude con el Ford Fiesta, si todo va normal, y tendremos que ir diciendo adiós a este tramo de Ovicedo, muy a nuestro pesar. Adelante. ¿Cómo nos hemos encontrado en este tramo? Nada, un pequeño problema ahí en la salida y estuvimos parados, no me va el motor de arranque, pero del resto disfrutando como niños pequeños. Estaba el tramo para ello. Sí, está bonito, está bonito. Pues mucha suerte, equipo. Vale, gracias a vosotros. Bueno, pues ahí estamos, las declaraciones de los pilotos de la parte baja del campeonato. Arranca el dorsal número 84 de Alberto López y Rubén Burre, y nos quedan 2 dorsales más para finalizar la salida de este tramo cronometrado, este tramo de Ovicedo, que hemos transmitido en directo, estamos haciéndolo y estamos ya en la parte final, y muy a nuestro pesar tenemos que decir adiós a este tramo de Ovicedo, agradeciendo siempre la colaboración del Concello de Ovicedo, al igual que la del resto de sus regidores. Tenemos que mencionar a don Jesús Novo, el alcalde de Ovicedo, que es un fan incondicional de las pruebas de automovilismo también, y que colabora de la mejor manera posible con esta organización para que el rally Buenos días, ¿cómo están todos? Nosotros de maravilla. Ya te preguntas y te contestas. Totalmente. Bueno, veo que lo habéis disfrutado mucho. Perfecto, perfecto. La copilota no me dio ningún libretazo, que es importante. Quiere decir que efectivamente, todo en orden. Bueno, no sé si preguntárselo a ella. Pregúntale. Ah, vale. Perfecto, así me gusta. Bueno, chicos, muchísima suerte para los siguientes. Muy bien, gracias. A pasar buen día. Venga, gracias a vosotros. Bueno, pues este también es el otro rally, ¿no? El rally de los pequeños, el rally que nos gusta transmitir, el rally que muchas veces nos decís, queremos saberlo de todos. A todos los pilotos, cuando el tiempo lo permite. Problemas para dorsal número 71, vamos a preguntarle qué es lo que le ha sucedido, porque, se ha visto superado por varios pilotos y venía con mucha lentitud en el tramo. Yao García y Elías González, a ver si podemos recabar las palabras del equipo del Peugeot 107. Miriam. Viene chocado, debió caer. Bueno, no chocado, sino debió dar un poquito, salirse en un pequeño prado. Tiene, un poquito por delante, no es que tenga nada, pero no venía con ganas de hablar, Fran. Bueno, pues perfecto, lo entendemos, y que, en esas luchas a veces la desilusión reina. Chicos, sensaciones después del tramo. Bien, muy bien, tramos preciosos, así que disfrutar el rally. Bueno, ¿cómo lo hemos vivido? ¿Perdón? ¿Cómo lo habéis vivido? Bien, tranquilos, a pasar el día, a pasar el rato y a disfrutar. Pues suerte para los siguientes. Vale, muchas gracias. Bueno, pues ahí están los cronometrados al número 77, que finaliza ya este tramo. Iván Iglesias, Marín Blanco con el Peugeot 207, el siguiente en llegar, Dani Martínez y Aaron Rodríguez con el Citroën Sara, lo vamos a tener ya ahí en ese control de stop, finalizando ya este tramo número 3, Ovicedo, ahí lo tenemos. Chicos, Miriam. sensaciones después del tramo.
Bueno, ben, un pouco sucio, nada, con calma, intentar acabar o rally con calma. Que antes, con problemas de dirección, quedamos sin correr nos 2 últimos tramos, e bueno, hoxe vamos de menos a máis. Pois mucha suerte, equipo. Moitas gracias. Bueno, pues final del tramo para el hombre del Citroën Xara, para el equipo del Citroën Xara, de la participación de Dani Martínez y Aaron Rodríguez, dorsal número 78, lo estábamos buscando aquí en la lista, y mientras tanto ya en la salida tenemos la salida vacía. Vamos a pedirle por línea interna a Fanny a ver si nos puede ofrecer una imagen de el maravilloso paisaje, el maravilloso paraje de las playas de Ovicedo, que ya, bueno, pues vemos cómo se desplaza hacia esa zona, a ver si podemos pasar un poquito el control y ver en ese fantástico paisaje que nos depara, a ver si nos podemos colar por ahí después del coche R y ver un poquito las fantásticas vistas que tenemos en este tramo cronometrado número 3, el tramo de Ovicedo. La verdad es que el tiempo no acompaña, pero bueno, acompaña, vamos, tenemos un sol y nubes, algo cubierto, pero vamos a pedirle a Fanny, a ver si, mira, ahí tenemos, si puede girar la cámara un poquito hacia la izquierda en un paneo, mientras que tenemos a Miriam. Qué espectáculo, qué pistas tan maravillosas. Ahí, Fanny, perfecto. Chicos, vamos adelante con Miriam. Sensaciones del tramo. Bueno, principio de tramo mal, ruedas frías, resbaladizo, pero bueno, al final de tramo, mediados de tramo para adelante, muy bien. Ya se coge ritmo y bien. ¿Qué esperamos para los siguientes? Bueno, que siga igual la cosa y a ver si damos a acabar. Pues mucha suerte. Vale, gracias. Las declaraciones de los pilotos en ese control de stop y esta imagen espectacular con las playas de Ovicedo al fondo, con el puerto de Ovicedo donde se dio la presentación del Rally Mariña Lucense, un espectáculo de tramo que hemos vivido en directo, que hemos disfrutado, y tenemos a más protagonistas. Hola chicos, sensaciones después del tramo. Mal, muy mal, muy sucio, venimos averiados, mal. Bueno chicos, pues suerte e intenté reparar. Gracias. Bueno, pues ahí tenemos algunos pilotos con problemas, en este caso el piloto del Citroën Saxo, Alex Crespo, y Alex Rey, dorsal número 79, con algún problemita, y el resto de pilotos visitando curva especialmente cerrada, en la que, bueno, pues está a punto ya de finalizar del que se despide el Rally Mariña Lucense. Esperemos que hasta la temporada 2024, esperemos que Ovicedo siga siendo uno de los tramos cronometrados de referencia en este Rally Mariña Lucense, y tenemos esa vista panorámica en la que, bueno, pues tenemos un espectáculo de sitio. Chicos, ¿qué tal lo hemos pasado en ese tramo? Genial, porque fue donde ganamos un poco de seguridad y fuimos tranquilos pero seguros y muy bien. Voy muy feliz, la verdad. ¿Qué esperamos para los siguientes? Mantenernos así. Que sean como este. Sí, que sea así, la verdad que voy contentísimo. Pues mucha suerte, equipo. Gracias. Pues ahí tenemos las declaraciones de los últimos participantes de este Rally de Mariña en el tramo de Ovicedo. Más protagonistas. ¿Cómo nos Miriam. hemos encontrado el tramo? Bueno, muy sucio, pero bueno, bastante bien. ¿Lo esperado? Sí. Perfecto, chicos, pues mucha suerte. Vale, gracias. Bueno, pues Rafael Sánchez y Vanessa Monterroso con 206 GTI, dorsal número 81, ya finalizando este tramo de Ovicedo. Más pilotos ya en liza, descendiendo hacia esa parte final donde está Miriam. Fantástico trabajo, desde luego que sí, el de Fanny Moledo en la salida, el de Paula Andrés en la primera parte del recorrido, en el de Paula San Martín, la imagen que acabamos de ver en esa parte final, y como no, el trabajo impecable también de nuestro cámara Jonathan y de nuestra
colaboradora, voy a decir, nuestra parte fundamental de Rally Streaming también, Miriam Hortels, recabando la información para transmitiros y trasladaros a todos vosotros todo lo que está pasando en Amariña, todo lo que está viviéndose en este Rally de Amariña, quinto Rally de Amariña, tercera prueba puntuable, dorsal 82 en control de stop. Adelante, Miriam. Chicos, sensaciones después del tramo. Bueno, resbala moito por aquí abaixo, entonces, pero bueno, divertímonos, é importante. Mucha suerte, equipo. Gracias. Bueno, pues dorsal número 82, Héctor Pérez, Santiago Amarelo, Peugeot 106 XSI, ya con el tramo finalizado, dirigiéndose a la siguiente especial cronometrada, el tramo de Cervo, que completarán ellos en torno a unos 20 minutos más tarde, 32 minutos más tarde, y vamos a relatar muy brevemente todo lo que está pasando en los siguientes tramos cronometrados. No todo lo que está pasando, pero sí, digámoslo así, lo que está pasando dentro del tramo cronometrado de Cervo, que todavía vamos a ver aquí la clasificación de Cervo y la clasificación de Xove, que todavía no hay resultados en Xove, pero sí en Cervo. Sí tenemos ya los tiempos del tramo de Cervo, que es el siguiente tramo cronometrado a esta especial. Vuelve a marcar Scratch y 4:58.5 para el hombre del C3 World Rally Car, acompañado por David Vázquez. Segundo ha sido Meira a 3 segundos. Tercero ha sido José Lamela a 7.9, cuarto Jorge Pérez a 12.9, quinto Vilariño a 14.2. Ojo con los problemas de Vilariño, que lo han retrasado bastante en este tramo. Sexto ha sido Javier Ramos y Alex Moure a 17 segundos. Miriam, a ver si tenemos pistas, ¿no? Pero estamos relatando los tiempos del siguiente tramo cronometrado. Decíamos, ha sido séptimo Marcos Maceiras a 17 de la cabeza, octavo Tino Iglesias a 20.4, noveno Alexis Vieites a 20.8 y décimo Tinin y Bárbara a 22.4. La clasificación general, después de 4 tramos cronometrados, estamos hablando de los tiempos del tramo de Cervo, que ya es el siguiente a este de Ovicedo que hemos completado, se conforma de la siguiente manera. Primero Víctor Senra y David Vázquez, dorsal número 1, 4 mejores tiempos en 4 tramos disputados, 23 minutos 9 segundos y 7 décimas el tiempo invertido. Segundo clasificado es Alberto Meira y Avelino Martínez a 27.4. Tercero es Luis Vilariño y Enrique Velasco a 1 minuto 11 segundos. Y cuarto es Jorge Pérez a 1.17.9. Quinto es a 1.23.1. Sexto Javier Ramos a 1.52.3. Séptimo Tinín a 1.56.1. Octavo Alberto Rimo a 1.58.8. Noveno Marcos Maceiras a 2.12. Y décimo Tino y Jorge Iglesias. Adelante, Miriam. La ubicación para que la coja el banco. Ya está en el tramo, Iván. Llama al banco, lo que sea. Bueno, y con esto vamos despidiendo la conexión después de los últimos pilotos. Vamos a pasar para hacer una gestión interna y que nos relate ya desde ese control stop el paso de los últimos participantes. Hacemos la gestión de una gestión interna que tenemos que hacer aquí para que todo vaya de la mejor manera posible. Miriam, adelante. Adelante, Miriam. Bueno, no tenemos
tenemos ya el sonido de Miriam, que está pues a otros menesteres, y ya veíamos el último tramo cronometrado, el último de los participantes, con lo cual vamos a despedir ya la conexión de este tramo de Ovicedo. Gracias a todos por compartir nuestro contenido y por disfrutar todo este evento. Saludos y estaremos en la siguiente retransmisión, que será el tramo de Muras a las 3 de la tarde. Nos despedimos. Gracias por compartir y por seguir el directo del Rally Mariña Lucense en Rally Streaming en emitimos.com. Saludos y muy buenos días. My crew gon' step.